Buenas noches, estimados amigos. Hace un buen tiempo hice un post sobre Power BI, hablando sobre un desarrollo o sobre un dashboard que se había hecho acerca de perforación. Tiempo después pensé que, aunque había explicado o había publicado, pues no había tenido mayor oportunidad de explicar cuáles eran las ventajas. Entonces, en este video, que espero no dure mucho, bueno, por lo sumo 5 minutos, voy a contarles cuáles son las ventajas y cuál es el proceso que se lleva a cabo. Entonces, vamos a arrancar con algo de historia propia. Yo hice una especialización en gerencia de hidrocarburos y cuando llegó el momento de hacer la monografía, me interesé mucho por una parte en la que estaba trabajando en ese momento, que eran parámetros de perforación. En ese momento había un punto en la operación donde se invertía muchísimo tiempo viendo y observando la sanidad de la data. Entonces, me di a la tarea en ese tiempo, hace unos años ya, a hacer una serie de entidades lógicas en una hoja de Excel, las cuales interrelacionaban parámetros de perforación, por ejemplo, que cuando está deslizando un motor direccional, pues no hay torque, o por ejemplo cuando se está, hay una parada, por ejemplo, no se perfora entonces, o cuando se está perforando tienen que funcionar como mínimo dos bombas, en el caso del taladro en el que estaba pues prestando el servicio. Y esa serie de interrelaciones pues me permitieron generar lo que ustedes ven aquí al fondo, que es una base de datos bastante grande, donde, por ejemplo, se detectaban los errores, por ejemplo, o los cambios de trabajo. Y miren, por ejemplo, aquí en la parte que les estoy señalando, en esta de acá, en AF más o menos 202, 203, que es donde está moviéndose el puntero, que había unos errores. Bueno, entonces, este fue un primer paso en ese tiempo y pues se dio una serie de mejoras en el proceso que fueron precisamente estas que muestro acá, donde se detectó, por ejemplo, aquí que los resultados del torque y tabla de RPM, cuando se estaba rotando, pues había unos ciertos errores en el torque y se hicieron unas correcciones. Aquí en el rojo se ve cómo estaba el valor mal puesto o que estaba el valor erróneo, y aquí en la parte de abajo ya con la corrección. Dado esto, pues también se hizo con la corrección de torque y tabla RPM cuando se está deslizando, también sobrepeso sobre la broca, que a veces sucede mucho porque eh, pues el sensor es algo sensible al peso, y cuando la sarta está bajando pues y frena, o cuando llega al punto de perforación, pues el peso que se registra no siempre es el real, precisamente como por esa inercia que lleva. Entonces, este tipo de cambios, ¿cierto? Las correcciones de los caudales también, como lo pueden ver, pues generan mucho ruido en la data. Y pues ese era uno de mis intereses. Entonces, corriendo la base de datos que les acabo de mostrar, se genera una base de datos corregida, que es esta que está aquí. Esa es la historia de 2015. Ahora, hace unos años, pues descubrí o empecé a trabajar con algo llamado bases de datos y también con Power BI, y descubrí que esta base de datos que tenía, pero ya hace mucho tiempo olvidada, se le podía dar un valor agregado. Entonces, el valor agregado que se le dio fue, por ejemplo, poder ponerle el lugar, eh, poder poner, por ejemplo, la estratigrafía que se tenía, y pues, aunque no son del mismo pozo, eran pozos cercanos, hice el ejercicio y el resultado final pues fue precisamente algo que publiqué, pero que en últimas no expliqué. Les puedo contar que dentro de estos parámetros, la ventaja del Power BI es que nos puede entregar, por ejemplo, aquí en la parte izquierda que ustedes ven, eh, las profundidades y el porcentaje que se hizo de la perforación total, las zonas por donde se pasaron, ¿cierto? También se puede ver también aquí donde se los muestro, pues el peso sobre la broca y el peso del lodo durante toda la perforación. También el espesor que tenía cada una de las arenas durante la perforación según la identificación que se hizo. También pues el torque
también se ve la ROP, también se ve también el Mood Motor RPM y el Table RPM, que el Mood Motor es pues las revoluciones del motor cuando la mesa está quieta, y el Table RPM es cuando se está rotando desde superficie. Y pues obviamente también abajo está el asunto de la ROP, o sea, la ROP es Rate of Perforation, o sea, la cantidad de perforación por minuto o por hora, dependiendo de cómo esté configurado o seteado, preferiblemente por hora, y pues también la presión que hay en este proceso. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante aquí es que precisamente aquí nosotros podemos escoger cada una de las formaciones que tuvimos, pero hay algo bonito y es esta estratigrafía. La estratigrafía pues me dio la tarea de ponerla en un gráfico, y esto nos da la idea de qué estratigrafía se tenía. Esto es algo valioso para los geólogos, y pues me encargué de ubicar en cada uno la zona estratigráfica, la formación, la época en la que estaba, el periodo, y puse un orden pues porque en Power BI usualmente el orden tiene que obedecer a un punto, y el orden que le di fue precisamente en el último pedazo que le di para que saliera en el orden que aparecía, no en la cantidad y demás. Entonces, si quieren, hacemos una pequeña exploración sobre esto. Por ejemplo, miren, si nos paramos aquí en el grupo real, toda la data tiende a cambiar. Miren acá, la podemos ver. Entonces, en el grupo real podemos ver más o menos los promedios que tuvimos en la perforación. Tenemos pues el peso del lodo. Ustedes se pueden ubicar en cualquier lado y dice, por ejemplo, que se tenían a 2053 pies, el peso del lodo era 8.8. Se puede ver también que a 3227 era 8.9. ¿Qué nos permite esto? Miren que cuando empezamos en el grupo real se empezó con un peso una zona, ¿cierto? Peso sobre la broca relativamente bajo, y luego empezó a aumentar paulatinamente. El espesor, cómo nos fue con el torque y demás. ¿Esto qué nos permite? Pues esto nos permite tomar decisiones muy importantes a la hora de la perforación, porque podemos ver directamente qué tuvimos, cuáles fueron las variables, y si estas variables estuvieron dentro del marco de lo que necesitábamos. Entonces, por ejemplo, a este momento podemos pasarnos, por ejemplo, a la parte de la CIRA, y en la CIRA podemos ver, por ejemplo, cómo nos fue. Aquí se ve que el peso sobre la broca fue un poco más constante, que pues el espesor fue 314 pies, y podemos ver en los momentos que hicimos Mood Motor y fuimos también RPM, ¿sí? ¿Cuál es el punto aquí? Que como ustedes pueden ver, no hay picos salidos o no hay unos puntos que se diferencian mucho de los otros. Ahí está la ventaja de la purificación de la data. Pues también, si ustedes pueden ver, también en arenas estuvimos también en arenas A1. La ventaja de todo esto es que ustedes pueden ver cada una de las formaciones por las que se pasaba y puede ver los parámetros de la misma. Esto nos puede entregar información muy, muy valiosa acerca de cómo nos fue en la perforación, y nos puede ayudar a tomar decisiones pues acerca de las lecciones aprendidas que podemos tener. También pues si ustedes lo pueden ver aquí, pues aquí entramos por estratigrafía, pero también podemos entrar por formaciones. Entonces, por ejemplo, si tenemos la formación grupo real, el grupo real nos muestra aquí, por ejemplo, una sola formación. Pero si, por ejemplo, entramos en la formación mugrosa, pues mugrosa nos muestra las arenas B0, las B1, las B2 y las B3. Esto pues para mí es una gran ventaja porque nos permite ver de todo un grupo cómo le fue a cada una de las formaciones perfectamente diferenciadas. Esto pues es el resultado de haber compilado más o menos 292.000 datos, ¿cierto? De 31 a 7.000, más o menos 7.700 pies. Entonces, si me permiten, voy aquí a borrar el filtro para ver cuál era la profundidad real de todo el proceso, de 31 a 7.417, y nos permite diferenciar cuáles fueron los puntos. Entonces, es un proceso muy valioso, es un proceso que se puede hacer. Hace unos días hablé sobre un asunto de evaluaciones de desempeño, pero mire que los datos se pueden trabajar en cualquier punto. Pues de hecho, aquí aunque es un solo pozo, ¿cierto? También tiene la geolocalización, que nos ayuda muchísimo a decir dónde están los pozos, a mirar y a tener una idea más clara de los procesos. Entonces, con esto termino. Les agradezco mucho el tiempo, espero que les haya gustado.
Es un proceso bastante bonito. Este proceso de aquí se puede hacer ubicando pues cada uno de estos gráficos y llamándolo desde una web donde está alojado, y así pues precisamente se integra este proceso y se puede integrar estas imágenes que pueden llegar a ser de mayor definición, pero que ayuda muchísimo a los geólogos a ubicarse y a ubicar cuáles eran los parámetros que se tenían en cierto momento a cierta profundidad. Entonces, muchas gracias, espero que les guste y pues no olviden hacer sus comentarios, que son siempre bienvenidos pues, en mi perfil. Que tengan buen día y estamos en contacto.